Bueno, vamos a entrar allí en la lectura de la palabra del Señor en Josué capítulo 5 y leo el versículo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Bueno, en este capítulo vemos ya cuando el pueblo había pasado el Jordán. Ayer estudiábamos y veíamos cómo el pueblo fue dirigido por Dios para levantar allí un altar de piedra, ¿verdad? Allí un monumento que sería por señal para que cada uno de ellos recordara y no olvidara el poder del Dios Todopoderoso obrando en sus vidas, como Dios había hecho este milagro poderoso de haber secado estas aguas, se detuvieron para que el pueblo pasase en seco. Gloria al Señor. Y hoy pues vemos aquí que cuando ya ellos hubieron pasado, entonces dice que los reyes, allí dice que los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Cuando estos reyes oyeron, dice que desfallecieron, porque el río estaba allí desbordado, estaba en todo su esplendor, y a lo mejor ellos pensaron, no, los judíos ahora no podrán pasar, tendrán que esperar que las aguas bajen para poder pasar. Pero resulta que Dios tiene el poder para hacer menguar las aguas. Dios tiene el poder para hacer secar esas aguas que quizás tenemos allí al frente, que nos quieren ahogar, que nos quieren quitar la vida, que nos quieren quitar el ánimo. Dios tiene el poder para cambiar nuestra situación, así como lo hizo en esta oportunidad con el pueblo de Israel. Sus enemigos estaban allí y veían y seguro dijeron, no van a poder cruzar porque el agua no los va a dejar pasar. Así muchas veces el enemigo quiere allí a nosotros tenernos cabizbajos, asustados, atemorizados, porque vemos el gigante allí enfrente de nosotros. Pero hermano, en esta mañana el Señor nos anima a que confiemos en su palabra. Dios tiene el poder para quitar todo gigante, para hacer secar las aguas, para apagar el fuego más grande e impetuoso que esté delante de nosotros. Dios tiene el poder. Y así como hizo con estos reyes que estaban viendo y que esperaban la derrota del pueblo de Israel, cuando vieron y cuando escucharon lo que Dios hizo con ellos, entonces dice que desfalleció su corazón, perdieron el aliento, perdieron el ánimo, porque Dios tiene poder. Cuando el enemigo sabe que un hijo de Dios está respaldado por Dios, por su poder, entonces el enemigo tiene que huir. La Biblia dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Por muy fuerte que sea la situación, por muy grande que sea el enemigo, por muy grande que sea el demonio que esté allí atormentando tu vida, recuerda que el Señor tiene el poder para darte la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, que Dios les bendiga a cada uno de los que nos ven y nos oyen a través de estos medios de comunicación, la paz de Dios sobre sus vidas. El versículo 2 y el versículo 3 de Josué capítulo 5 dicen así: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bueno, podemos ver aquí que Dios iba obrando en favor de su pueblo poco a poco. Y Dios hace como Él quiere, aunque humanamente nosotros no entendamos y podamos decir, es que Dios está haciendo esto y no tiene sentido. Fíjese que Rahab le dijo a los dos, a los que fueron allí a espiar, Rahab le dijo, yo sé que Jehová les entregará
esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ella le confirmó por primera vez esto, y aquí en el versículo 1, donde leyó la hermana Verónica, dice que aún los reyes estaban atemorizados, y dice ahí que el corazón de ellos había desfallecido. Humanamente, en esa situación en que ellos estaban, lo mejor era atacar de una vez y destruirles. Después de pasar ese Jordán en seco, como Dios hizo ese milagro, esta gente de esta tierra estaba atemorizada, y en medio del temor, lo humanamente razonable era que ellos debían atacar, pero no, Dios no hace como nosotros hacemos, Dios hace de otra manera, y el tiempo de Dios es perfecto. Fíjate aquí que en lugar de que el Señor les mandase a atacar, a irse ahí a la batalla, Dios le dice a Josué que preparase cuchillos afilados para circuncidar a la segunda vez a los hijos de Israel. Vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esto es algo inusual, ¿verdad? Porque cuando la gente va a la batalla, tiene que estar físicamente preparado, activo. Al hacer esta cirugía de la circuncisión, el pueblo iba a desfallecer en fuerza, en ánimo. Fíjate que en el libro de Génesis, cuando Simeón y Leví fueron a aquella ciudad para vengar a su hermana, ellos le pidieron que se circuncidara todo varón, y al tercer día, cuando el dolor de la operación, de la cirugía era mayor, ellos atacaron y destruyeron a ese pueblo. Aquí podemos ver que Dios está llamando a hacer la circuncisión al pueblo. Al parecer, el tiempo que estuvo Israel en Egipto y el tiempo que estuvo en el desierto, en la peregrinación, al parecer no estaban realizando esta acción, este acto que Dios le había mandado desde tiempos atrás a Abraham. Y esta era la señal del pacto, de que el hombre estaba en pacto con Dios. Tenía que haber allí el derramamiento de sangre, tenía que estar allí la circuncisión, y el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, y tenía que haber esta señal de pacto allí en medio. Y dice que el Señor le mandó pues al pueblo para que volviese y tomase esta acción de la circuncisión. Y dice que Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que entender que en medio de toda conquista, en medio de toda bendición que Dios nos dé, tenemos que estar en pacto con Dios. Fíjate que cuando David se enfrentó al gigante Goliat, lo que él dijo fue: ¿cómo se atreve este filisteo incircunciso a desafiar los ejércitos de Israel? O sea, dando a entender cómo se atreve este hombre que no está en pacto con Dios, que no está en bendición con Dios, desafiar a los ejércitos de Israel. Nosotros, hermanos, tenemos que analizar nuestras vidas, tenemos que ver cómo andamos, cómo caminamos, cómo actuamos en nuestro diario vivir, para que Dios nos entregue, hermanos, las bendiciones. Israel iba a tomar posesión de esta tierra prometida que había sido, hermano, establecida, que había sido jurada desde muchos años atrás, pero ellos tenían que entrar allí en ese pacto con Dios. Nosotros, a través de Jesucristo, hermano, hemos sido circuncidados, hemos sido puestos en pacto con el Señor a través de esa sangre que se derramó en el Calvario para que nosotros fuésemos aceptos allí delante de la presencia. Y Dios nos dice allí en la palabra, en el libro de Efesios, que ya no hace falta la circuncisión de la carne, sino es necesaria la circuncisión del corazón, que nosotros a través de nuestros hechos, de nuestros actos,
podamos manifestar nuestra relación con el Señor. Aquí Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que volvieran pues a su relación de pacto, a su relación de integridad, de devoción delante de su presencia. Y lo más importante es que Josué obedeció. No era lo lógico, pero Josué obedeció. Y en la obediencia está la victoria de cada uno de nosotros. Hay que obedecer porque más vale la obediencia que el mucho sacrificio. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. El versículo del 4 al 6 dice así. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Bueno, aquí ya Dios les estaba explicando por qué había mandado a Josué, ¿verdad? Que circuncidara a estos hombres de guerra antes de entrar a poseer esta tierra que Dios le había prometido de hace muchos años, ¿verdad? A Abraham, a su descendiente. Y hoy estaba haciendo nuevamente esta, como decirlo así, la segunda circuncisión, porque como le explicaba aquí los textos, estos hombres de guerra que habían salido de Egipto, pues durante estos 40 años que estuvieron en el desierto no creyeron a las cosas que Dios les había establecido o les iba diciendo a través de Moisés. No creían a ninguna de estas palabras o su incredulidad pudo más que su fe, y eso trajo como consecuencia no entrar a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Y ya estaba una nueva generación, los que, como dice aquí la palabra, los que crecieron durante esos 40 años, ¿verdad? Ya se habían formado como hombres de guerra, pero no habían sido circuncidados. Al parecer, durante ese tiempo, como que se olvidó el pacto que Dios había establecido sobre ellos, que iban a ser una nación diferente. Y bueno, cuando retoman otra vez para entrar a esta tierra ya llegando, pues Dios le ordenó esto a Josué. Y asimismo es para nosotros, si lo llevamos a nuestra vida hoy día, aunque nosotros no pertenezcamos tal vez de sangre al pueblo de Israel, pues tenemos un pacto que hemos hecho delante de Dios, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y nuestro pacto es creer en Él, y ahora llenos del Espíritu Santo, es esta promesa que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Este consolador que está hoy con nosotros, que nos guía a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto delante del Señor, aunque estemos en este mundo y estemos hechos a la misma forma de los otros seres humanos, nosotros marcamos una diferencia entre las demás personas, es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos guía a hacer las cosas que son agradables delante del Señor, que aunque como dice la palabra, todo no es lícito aquí en esta tierra, pero no todo nos conviene porque nos hace mal, nos hace daño y nos aleja del Señor Jesucristo. Y esto era lo que Dios quería con su pueblo, ¿verdad? La nación que Él escogió, que fueran diferentes entre todos los pueblos, y este era un pacto que Dios había hecho primeramente con Abraham, ¿verdad? Estableciéndolos como un pueblo diferente al ser circuncidados cada uno de ellos. Y si uno se va ahora a la parte médica, como dicen hoy en día, porque hay personas que aunque no son judías, les hacen la circuncisión, y eso trae muchos beneficios para el hombre, ¿verdad? En cuanto a la parte de higiene, a la parte de salud, y los libra de muchas enfermedades que hoy en día los médicos dicen. Entonces Dios quería que su pueblo fueran diferentes, y hoy en día para nosotros no es escasa esta palabra del Señor. Él quiere que nosotros seamos diferentes a las demás personas, que si hoy en día usted y yo hemos dicho que somos seguidores de Cristo, que servimos al Señor,
debemos marcar la diferencia en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras, dentro de las conversaciones que establezcamos. Siempre tenemos que marcar la diferencia, demostrando que somos el pueblo del Señor, para que así Dios pues luego no vaya a hacer con nosotros como hizo con estas personas que los desechó. Nosotros no podemos decir que servimos al Señor y seguimos andando en pecado deliberadamente, que no importando, porque Cristo ya murió por nosotros. Hay que movimientos que hablan de esto, que Cristo ya murió por nosotros, y es cierto que Él murió por nosotros, que nosotros no podemos comprar la salvación, pero nosotros debemos marcar la diferencia. No debemos seguir en nuestros pecados, en nuestros deleites, en nuestros placeres, porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le decía a las personas: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Entonces, no es diferente para nosotros. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, es seguir a Cristo y no seguir pecando. Para eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda a que podamos hacer las cosas agradables y perfectas delante del Señor. Entonces, marquemos la diferencia como ese pueblo santo, real sacerdocio, escogido por Dios, para que así otros puedan llegar a los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sobre su vida. Dios les bendiga, mis amados. Seguimos allí en Josué, capítulo 5, versos 7 al 9. Y dice de la siguiente manera: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Bueno, mis amados, podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor se mueve de una manera maravillosa y especial con su pueblo para ese momento, con Israel. Vemos allí, ¿verdad?, en Éxodo, cuando Dios, ¿verdad?, usó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud y atravesaron el Mar Rojo. Bendito sea el Señor. Hoy día estamos hablando acerca de Josué, este hombre sucesor de Moisés, y no escapa, ¿verdad?, vamos a decir allí, viendo y observando la travesía de Israel en el desierto. Sabemos, ¿verdad?, y conocemos por la palabra lo que Dios, ¿verdad?, quería desde un principio con su pueblo, ¿verdad?, glorificarse, exaltar su nombre. Pero en medio de todo siempre hay requisitos de parte de Dios para nosotros. Dios nos exige en este tiempo, hablando de la iglesia hoy actual. Puede ser que no estamos, ¿verdad?, atravesando el Mar Rojo, no estamos atravesando este río del Jordán, pero hay situaciones difíciles donde necesitamos, ¿verdad?, por un momento detenernos y preguntarnos en qué estamos fallando. De pronto habían cosas que esta gente no alcanzaron en ese momento por su desobediencia. Y dice allí el 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Solamente aquel grupo que salió de Egipto alcanzaron, a ser circuncidados, pero este remanente, hermano, que estaba allí, ¿verdad?, o que seguía, vamos a decir, esa generación, hoy día vamos a hablarlo así, necesitamos, hermano, ser circuncidados. No vamos a hacer una circuncisión así física, pero espiritual, hermano. Necesitamos, ¿verdad?, ser transformado nuestro corazón, quitar ese prepucio de nuestro corazón y seguir al Señor, avanzar en lo que tenemos de parte de Él para cumplir conforme a su propósito. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, hermano. Recibieron, ¿verdad?, de parte del Señor. El Señor les quitó ese oprobio porque estaban allí, vamos a decir, en vergüenza, porque no habían obedecido. Sabemos, mis amados, que tenemos la palabra, tenemos esta maravillosa palabra de Dios para poner en práctica, hermano, para tratar del día de mañana nuestra generación, nuestros hijos se levanten siendo ese resplandor de parte del Señor. Dios, ¿verdad?, no anda buscando protagonistas como tal. Dios anda buscando gente que se disponga al trabajo del Señor con ese corazón abierto. Y eso es lo que quería Dios, ¿verdad?, para este momento con el pueblo que llevaba Josué,
que fueran limpios, que se circuncidaran allí literalmente, pero hoy día, hermano, no tenemos esa circuncisión, ¿verdad? Literal, necesitamos esa circuncisión espiritual, quitar ese prepucio de nuestro corazón para avanzar y obtener, hermano, de parte del Señor las grandes riquezas que tiene Dios con nosotros, las bendiciones que de pronto por algunas cosas se detienen por nuestro comportamiento no adecuado delante de la presencia del Señor. Entonces vemos allí en el 9, ¿verdad? Que dice: Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros, dice la palabra, el oprobio, hermano. De pronto estamos luchando, hermano, y no sabemos, ¿verdad?, por qué no obtenemos la bendición. Es necesario que a la luz de la palabra nos examinemos, que veamos, ¿verdad?, en qué no estamos haciendo para el Señor, qué no estamos cumpliendo según la ley, según la palabra, hermano, porque a veces es muy fácil señalar a las personas, pero es necesario que nosotros nos examinemos en primer lugar a ver qué estamos haciendo, qué estamos dando, qué estamos aportando para el Señor. Hoy como iglesia del Señor necesitamos mantenernos en santidad. Hay palabra de Dios en nuestras vidas. Allí usted puede abrir la Biblia y puede escudriñar e indagar. Y una de las cosas que demanda el Señor es que estemos separados del sistema, estemos separados del pecado, de la maldad, para obtener la bendición del Señor, para obtener eso que Dios tiene, ¿verdad?, o tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, practiquemos esa circuncisión espiritual, quitemos ese prepucio, ¿verdad?, espiritual de nuestro corazón para seguir avanzando y Dios pueda quitar ese oprobio en nuestras vidas y nosotros podamos obtener y podamos ser engrandecidos de parte del Señor, así como Dios engrandeció a Josué y a este grupo, a este pueblo, ¿verdad?, este remanente fiel que permaneció hasta la talla, hasta el final, con todo, pero estaba allí en la presencia del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 10. Dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Bueno, vemos aquí que ya ellos habían llegado, si se puede decir, a esa tierra prometida, ya habían pasado el Jordán y era el primer lugar donde ellos acampaban, ¿no? En esa tierra en que el Señor les había prometido, ¿verdad?, que les iba a dar, ¿no? Y aquí dice que celebraron la Pascua. La Pascua es como recordar, para ellos es el recordatorio de esos milagros que el Señor hizo cuando los sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud, ¿no? Y vemos que era la primera Pascua que ellos celebraban allí, como quien dice, en libertad, ¿no? Porque ya habían celebrado 2 Pascuas anteriores a esta, pero esta Pascua era distinta porque era ya en el lugar donde el Señor les había prometido que les daría, ¿no? Entonces vemos cómo ellos celebran, ¿no? Esa victoria, si se puede decir, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios también debemos recordar cada día, mi amado hermano, de dónde el Señor nos sacó, quiénes éramos nosotros antes y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidar eso, debemos tenerlo presente en todo momento, de ver cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros. Tal vez nosotros no somos judíos, ni tampoco el Señor nos sacó de tierra de Egipto, ¿verdad? Pero de cuántas cosas el Señor no nos ha librado y de cuánto el Señor no nos ha sacado. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor, no? Hay una parte de la palabra del Señor que dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ¿no? Aquí todas son hechas nuevas. No es recordar el pasado como tal, sino recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora, de dónde el Señor nos ha sacado, nos ha libertado, ¿verdad? Así como el Señor libertó al pueblo de Israel y lo llevó a esa tierra prometida. Ellos estaban apenas comenzando a ver, como quien dice, la luz al final del túnel, ¿verdad? Luego de todo el desierto, de toda la travesía que ellos pasaron desde que salieron de tierra de Egipto, ¿verdad? Ya era una victoria el llegar allí a Gilgal, llegar a ese lugar. Ya era una victoria para ellos y ellos lo celebraban de una manera en libertad, porque ya les digo que anteriormente ellos no habían podido celebrar su Pascua de una manera agradable, si se puede decir, porque ya aquí era diferente porque ya estaban, como quien dice, allí en esa tierra. Era el comienzo, ¿no? Era el comienzo de esas grandes victorias que el Señor les iba a dar al reconocer esta tierra, al recibir esta tierra prometida, ¿no?
esa tierra que fluye leche y miel. Y así es, nosotros, mis amados hermanos, debemos recordar quién es el Señor. Recordar ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí. Recordar que Él sufrió, que padeció, que murió, pero que resucitó y que está vivo al lado de nosotros. Ese es el recordatorio que nosotros debemos tener cada día, mi amado hermano, siempre, en todo momento, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nosotros, se nos olvida ese sacrificio que el Señor ha dado por nosotros y no podemos olvidar eso, debemos tenerlo presente en todo momento, ¿no? Así como los judíos cada año celebran su Pascua, ¿verdad? Nosotros, bueno, aquí el cristianismo celebra la Semana Santa, ¿verdad? Pero nosotros celebramos a Jesucristo todos los días. Todos los días recordamos ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, esa salvación inmerecida que la recibimos por gracia. Es un regalo, mi amado hermano, porque ninguno de nosotros merecíamos la salvación, merecíamos ese perdón, pero Él por su gracia y por su misericordia lo hizo y está allí dispuesto a que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a todos los hermanos que están en los diferentes continentes por allí conectados a este matutino, disfrutando de la bendición de Dios, disfrutando de esta palabra, de este alimento, de este maná que viene del cielo el día de hoy para cada uno de nosotros. Así que les invito a que sigan disfrutando hasta el final, de principio a fin. Si estás necesitado de una oración, si estás necesitado de una petición, compártela con nosotros en los comentarios y sobre todo quédate hasta el final. Si necesitas de Cristo en tu corazón, al finalizar nuestro hermano va a estar haciendo la oración de fe para cada uno que la necesita. Vamos a estar compartiendo en Josué, en la secuencia que llevan mis hermanos, Josué 5 y vamos por el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Vemos este hermoso escenario y un hermoso escenario respaldado por Dios como lo había prometido tanto a Moisés, al pueblo cuando salió de tierra de Egipto, durante el desierto, y vemos una promesa que se está cumpliendo. Ellos estaban entrando a esa promesa. Dice que en esta narración bíblica, como ellos cruzaron el Jordán, y una vez que cruzaron el Jordán ya habían visto más de cerca, estaban pisando esa tierra que habían sido una promesa durante muchos años, porque ellos quedaron durante 40 años en el desierto esperando esa promesa, por diferentes razones y por cumplimiento de lo que Dios había dicho a su pueblo en un momento. Igual, aunque desobedecieron, aunque murmuraron, la promesa estuvo presente. Bueno, ellos cruzaron el Jordán y una de las cosas que hicieron fue la circuncisión. Estaban en este momento, vamos a decir, débiles. Una circuncisión, cualquiera diría, es una cirugía ambulatoria en estos momentos. Es algo simple, es algo sencillo, pero marca y corta alguna debilidad que tiene el hombre allí. Entonces, bueno, ellos estaban allí, estaban enfermos por unos días, cumpliendo esa recuperación, recuperándose de estos momentos. Pero bueno, llega el momento en que, aunque estaban enfermos, mire, le comento, ellos estaban allí, habían cruzado, aunque estaban enfermos, los que estaban en Jericó, en sus alrededores, en esa tierra que iba a ser tomada, ya estaban temblando, ya estaban llenos de temor, porque Dios es el que causa el miedo, el que a veces pelea por nosotros. Y vemos cómo este pueblo estaba ingresando recientemente a la tierra prometida y ya sus enemigos estaban debilitados por el temor. Así que, bueno, este pueblo llegó y después de esto dice que acamparon y celebraron la Pascua a los 14 días del mes.
dice que hacen celebración. Ya una vez llegando, están recordando lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Ya estaban celebrando como habían quedado de que tenían que celebrar la fiesta de la Pascua. Y bueno, por primera vez hacen esto entrando a esta tierra, celebrando, me imagino esa fiesta, y no solamente celebrando, sino que empezaron a disfrutar del fruto de esa tierra. Una vez que pisaron la tierra, yo me imagino aquellas personas que entraron en el desierto esperando esa promesa, dijeron, bueno, tal vez vamos a cruzar ese desierto en una semana, en 2 semanas, en 3 meses, pero no, duraron 40 años esperando visualizar, disfrutar de estos manjares, de esta tierra. Una vez que los espías fueron a tierra, los 2 espías fueron a la tierra, vieron lo productivo, lo grande que era esta tierra, lo buena que era esta tierra ante sus ojos, y seguir esperando un poco más. Yo me imagino cuando ellos llegaron a esa tierra, cómo disfrutaron de esos manjares. Cuando aquellas personas, nosotros a veces nos provoca algo y decimos, bueno, se nos vuelve la boca agua, esperando un postre, esperando una comida, una fruta que tanto anhelamos. Ellos estaban, imagínense, con la boca hecha agua y llegaron y disfrutaron del manjar de Dios. Entonces, vemos que Dios en esta oportunidad es su provisión en la tierra prometida. Ellos tuvieron la provisión tanto en Egipto de parte de Dios, después en el desierto con el maná, una palabra de Dios que caía del cielo, un alimento que caía directamente del cielo, que sabía a miel, que sabía a olivo. Y hasta este momento pisan la tierra y reciben ahora un alimento nuevo, un alimento que ya venía de lo prometido. Las grandes promesas de Dios las tiene que cumplir y nosotros tenemos que disfrutar de ello. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas. Entonces Dios sigue dando promesas, sigue cumpliéndolas a cada uno de nosotros. Agarrémonos de cada uno de ellos. Estos no eran los mismos que habían salido de Egipto, ya los que habían dudado, los que habían caminado, ya esta era una generación nueva. No vemos a gente murmurando, no vemos a gente diciendo cosas malas, no vemos a gente en este pueblo, sino que ya todos los que habían murmurado, ya todos los que habían hecho el mal, habían quedado atrás. Ya esta era una gente nueva que tenía una visión puesta en las grandes promesas que Dios había dado para ellos. Así que sigamos confiando en Dios y sigamos disfrutando. En un momento el pueblo recibe en el desierto, recibe del maná, recibe de la provisión de Dios, y cuando llega a la tierra que Dios promete, recibe de sus grandes frutos. Vamos a dejar con ustedes a nuestro hermano Rafael, que va a estar continuando con el tema del día de hoy y concluyendo, haciendo la oración para terminar el tema del día de hoy. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que hasta ahora se están conectando a este canal de bendición, a aquellos hermanos que nos están viendo desde Venezuela. Ahora allá es otro horario, pero ellos están allí haciendo la vigilia. Saludos ahí a mi esposa, a Javier, que vienen desde Amazonas. Y bueno, ayer no pude saludarles, hoy aprovecho la oportunidad de hacerlo. Asimismo también a los que están allá en Málaga. Que Dios bendiga al pastor Israel, a la pastora Nieves, a todos los que se conectan desde aquella ciudad. Bueno, estamos acá haciendo este análisis importante de capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a continuar aquí. Dice Josué y el varón con la espada desenvainada. Versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo. Es tremendo, esta parte de esta enseñanza tiene o hace un hincapié muy importante en cuanto a los cambios. Definitivamente Josué
tuvo un encuentro con el Señor. A partir de este momento, la vida de Josué no iba a ser la misma. Desde luego, Josué e Israel estaban pasando por un momento de transición. Un momento de transición son los momentos intermedios entre una cosa y otra. Ellos estaban experimentando un cambio totalmente drástico y sumamente importante para lo que les venía. Venían ahora a pelear grandes batallas. Cuando antes habían conocido a un Dios proveedor en el desierto, cuando ellos necesitaban, Dios estaba allí para proveerles. Conocían a un Dios proveedor. Ahora estaba Jehová de los ejércitos para pelear grandes batallas. Ahora conocerían a un Dios que estaría con ellos para capacitarlos e introducirlos a una tierra que les había prometido. En otras palabras, ahora conocerían a un Dios que iba a librar grandes batallas con ellos. Qué importante que nosotros nos ubiquemos desde esa perspectiva, porque el creyente pelea grandes batallas a diario. Y cuando se dice que Josué mira hacia Jericó, dice que mira y puede observar a un varón, y este varón era el príncipe del ejército de Dios. Y cuando él se le presenta, ¿qué quieres? ¿Qué quiere mi siervo? Su siervo, ¿qué puedo hacer yo? Y qué importante la actitud que tomó Josué. Entendió la autoridad que tenía aquel varón y comprendió que necesitaba algo que aquel hombre tenía. Dice que aquel hombre sacó una espada desenvainada. ¿Y para qué se usa una espada desenvainada? La espada, metafóricamente hablamos, hay fundamentos en la Biblia, versículos bíblicos que nos hablan acerca de que la espada representa la palabra del Señor. En otras palabras, Josué debía ir a esa batalla con el pueblo orientado según los consejos de Dios, según la palabra de Dios. El hombre no puede hacer nada separado de Dios. Y si ellos iban a hacer aquella pelea, iban a conquistar, ahora era un escenario distinto. Ellos tenían que conquistar la tierra que el Señor les había prometido, y la conquista se requiere de un esfuerzo. Para conquistar se requiere de un esfuerzo sumamente mayor, no lo que venían ellos haciendo normalmente. Dios les estaba dando todas las cosas, ahora ellos tenían que pasar a otro nivel, otra dimensión. Y es que muchas veces nosotros tendemos muchas veces a desmayar cuando nos encontramos en dimensiones distintas o en escenarios como estos. Es por ello que la palabra era fundamental para que este pueblo fuese conducido. Y es que el Señor, cuando nos lleva a algo nuevo, siempre está la palabra para conducirnos y que tomemos victoria y que tengamos o que tomemos posesión de lo que el Señor ha prometido para nosotros. Qué importante es esta lección que el Señor le daba a Josué. Le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. También esas palabras se las dijo el Señor a Moisés. Estaba la presencia de Dios. Quizás estaban en una tierra pagana, ¿verdad? El Señor estaba allí, pero su presencia santificó aquel lugar. Y cuando el Señor le dice: quita el calzado, estaba diciéndole: quita todo lo que impide, quita toda inmundicia, quita todo lo que perturba la comunión de Dios contigo. Y qué importante que nosotros comprendamos que cuando llegamos a la presencia del Señor, debemos dejar que el Señor haga cosas grandes con nosotros, que su obra poderosa y su divina presencia permita en nosotros un cambio importante. El Señor estaba conduciendo a este pueblo hacia lo que había prometido para ellos, y Dios nos lleva de victoria en victoria. El propósito de Dios para nuestra vida es llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y en medio de circunstancias que a veces son momentos en los que no podemos ni siquiera definirlos con palabras porque son fuertes, cambios drásticos. Dios permite todas estas cosas para llevarnos hacia un nuevo nivel, para llevarnos hacia lo nuevo que ha prometido para nosotros. No podemos quedarnos estancados. Ese momento de transición es sumamente importante para nuestra vida. Permitirá un crecimiento, permitirá una apertura para que puedas optar por aquello que el Señor ha prometido para ti. Siempre viene el miedo.
siempre viene el temor, siempre viene la duda, siempre viene todo aquello. Por eso se le apareció aquel príncipe del ejército de Dios para animar a Josué, un hombre que había estado peleando grandes batallas, pero esta era una experiencia distinta. Este era un momento crucial, este era un momento determinante para el pueblo. ¿Cuántos valientes hoy ahora mismo me están escuchando que quizás ahora tienen miedo, que quizás ahora tienen temor, y Dios dio una palabra a tu vida? Dios te dijo que eso Dios lo haría en tu vida, pero sientes temor, sientes miedo de actuar y no puedes dar aquel paso. Aquí quizás no se aparece el ángel de Jehová, pero hay una palabra de Dios para ti que me estás escuchando. No tengas temor. Si el Señor te dio una palabra, solamente tienes que creer. El momento que estás viviendo quizás es un momento de transición. Ves que todo a tu alrededor quizás es como no pensabas. No hay nadie que esté allí a tu lado del cual tú puedas agarrarte. No hay nadie, hay quizás una desestabilización a tu alrededor. Pero si Dios dio una palabra, esa palabra está firme. Su palabra es fiel y verdadera, y lo que el Señor prometió para tu vida, Él es fiel para cumplirlo. Por eso no te desanimes. Hay una palabra de Dios para tu vida en esta mañana, y es que Dios está contigo como poderoso gigante. El Señor fortaleció a Josué con esta palabra. La palabra del Señor es la que nos va a ayudar a enfrentar situaciones que en la vida cotidiana no pudiésemos resolver con nuestras propias instancias o con nuestros propios conocimientos o habilidades. Es la palabra la que tiene el poder de traspasar los linderos, de traspasar los límites, las barreras. Por eso el Señor le hace un hincapié importante de que no dejara el consejo de la palabra. Esa espada significaba la palabra que iba a ir delante de ellos para la toma de Jericó, para la toma de la tierra que el Señor les había prometido. Ahí hacia adelante está lo que Dios te dijo que sería para ti. Porque miras alrededor, porque miras a otro lado. Mira a Jesús atentamente, mira la palabra, no te desanimes, no te desenfoques, busca precisamente lo que Dios ha prometido para ti. En medio de esa dificultad que estás viviendo, aparecerá el Señor y fortalecerá tu vida. En los momentos donde más necesitamos la ayuda de alguien, quizás nadie llega, pero ahí está el Señor para fortalecerte. Josué era un líder que en realidad tenía muchas características para pelear, pero nunca dejó a un lado la palabra, nunca dejó a un lado el consejo de Dios, nunca dejó a un lado lo importante que es tomar en cuenta lo que el Señor siempre nos habla, lo que el Señor siempre nos dice. Y aunque Dios haya prometido algo para nosotros, no podemos salirnos de lo que Dios ha dicho que hagamos. Así que tú que estás allí en tu casa, que piensas que no puedes alcanzar lo que Dios te dijo, yo quiero decirte que en este día se abre una oportunidad de bendición para tu vida. Hasta ayer era el momento en el que tú estabas con miedo y con temor. Hoy te levantas con nueva fuerza, hoy te levantas con nuevo ánimo, con una perspectiva distinta, para que veas las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. Cuando nos centramos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, llega el momento en el que dejamos de creer. Pero cuando vemos las cosas como las ve Dios, entonces sabemos que no hay nada imposible para nosotros que estamos en el Señor, porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Es el Señor el que pelea nuestras batallas. Tu guerra no es tuya solamente, el Señor va delante de ti. Así que voy con todas aquellas personas que ahora mismo han comprendido este mensaje y que entienden que necesitan dar ese paso. Hay gente que Dios les ha prometido cosas grandes, pero todavía no han accedido a la salvación. Voy a hacer una oración por ti que estás allí pegado a tu teléfono, que estás allí conectado y que has estado escuchando la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y si tú has escuchado la palabra y has atendido al consejo de Dios, lo más importante es que ahora recibas a Cristo en tu corazón, para que sea evidente el poder de Dios en tu vida y se haga manifiesta esta promesa que Dios ha hecho
hecho contigo. Si estás allí, ponte la mano allí, la mano derecha en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que soy pecador, que he vivido a espaldas de ti. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre de todas mis maldades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Soy de Cristo. Séllame, Señor, con el sello de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración, ahora forma parte de la familia del Señor. Fortalécete en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hermano Puertas, a veces lloro estando sola. ¿Cómo puedo encontrar consuelo? A los pies de Jesucristo. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venir a Cristo significa reposar en su presencia, leer su palabra, orar y esperar en la presencia del Señor. Él vendrá, te consolará, sentirás que no estás sola, porque el Señor cumple su palabra.